Ya ha llegado a la sala, a nuestra sala, Carlos Ramírez, a quien saludo con afecto, deseándole un inicio de año y un transcurso del 2024 con salud y armonía. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por aceptar nuestra invitación a platicar esta mañana. Al contrario, Eduardo, feliz año a todos, un saludo. Muchas gracias. Oye, a ver, desde ABC. ¿Dónde estabas cuando recibiste la propuesta? Bueno, la información de la propuesta del presidente de que quiere que todos nos pensionemos con muy digo, le agradecemos los buenos deseos, por supuesto. ¿Qué Exacto. más quisiéramos, caray? Claro, por supuesto, lo acompañamos en ese buen deseo, pero yo no sé hasta qué punto pudiera ser factible lo que quiere el presidente de la República. Sí, mira, Eduardo, pues en efecto estaba yo muy tranquilo el domingo, descansando y de pronto pues surge esta noticia. Eh, no es la primera vez que el presidente alude al tema de las pensiones como algo, digamos, que en su concepción no está acabado, es decir, que requiere una reforma. Tal vez la sorpresa fue que esto venga pues a 5 meses de la elección presidencial y en el último año de su gobierno. Eh, es muy sencillo, Eduardo. Dos conceptos básicos del tema de las pensiones. Ningún país del mundo, ninguno, ni los mejores sistemas de pensiones del mundo, que son básicamente Dinamarca, Holanda y Australia, aparecen siempre en el ranking mundial de los mejores sistemas de pensiones del planeta, pagan pensiones del 100% del salario, ninguno. Es decir, y la razón es muy sencilla, digo, si yo gano 10,000 pesos a lo largo de mi vida laboral, no me retiro con una pensión de 10,000 pesos. ¿Por qué? Porque para poder yo pensionarme con esa cantidad, tendría que haber ahorrado durante toda mi vida laboral 30% de mi salario todos los meses de mi vida laboral. Y eso no ocurre. Nadie ahorra 30% de su salario durante toda su vida. Entonces, generalmente las buenas pensiones, las pensiones en los sistemas más desarrollados, pagan pensiones entre el 70 y el 80% aproximadamente, gracias a una combinación de una muy buena estructura pensionaria. Ahora bien, segundo punto, en las pensiones hay una pregunta básica. ¿Quién paga? Es decir, paga el trabajador, paga el gobierno, y el gobierno evidentemente no con su dinero, sino con el dinero de los contribuyentes, o pagan los empleadores, los patrones. Esa pregunta es básica. De alguna manera lo que el presidente nos está diciendo con esta arenga de sentirse inquieto porque no se alcanza una tasa de pensión del 100%, es pues alguien tiene que pagar más, ¿verdad? ¿Y quién piensa el presidente que debe de pagar más? ¿El trabajador? Lo dudo. ¿Piensa que el patrón debe de ponerle más dinero a la FORE? Ya le Pues pone, ya hizo una reforma en 2020 justamente para elevar la aportación en las cuentas de las Afores y todo fue patronal, toda la aportación va a ser patronal. Entonces solo queda en la lógica presidencial el gobierno. Y resulta que el gobierno no tiene dinero. El gobierno está en una situación muy precaria en sus finanzas públicas. El sí. presidente siempre piensa que las finanzas públicas son infinitas, que el dinero de los contribuyentes es absolutamente, se puede utilizar para todo. Y no es así. Entonces, en resumen, Eduardo, me sorprendió mucho. Creo que es una arenga político-electoral. Creo que el momento de hacer una reforma de pensiones no es actualmente, a 5 meses de la elección. El presidente ya hizo una reforma de pensiones y me preocupa, con esto concluyo, me Sí. preocupa que el presidente en su último periodo quiera hacer una mala reforma de pensiones que comprometa la viabilidad fiscal del país por las siguientes décadas. Ahora, es que yo también digo, oye, pues hasta a mí me llama la atención, oye, padrísimo, órale, el 100% ya vas, yo voto por ti, por supuesto, pero la gente no sabe que no, digo, el dinero no es cosa de que échate otros 2 billones de pesos para repartirlos, hijo, pues, no se puede, o sea.
Ya lo hubieran hecho Dinamarca, que le gusta tanto al presidente, lo hubiera hecho Noruega, lo hubiera hecho Holanda, lo has mencionado tú. No se hay esa tasa de reemplazo que entiendo que es el porcentaje que disfrutará como pensión un trabajador que se acaba de pensionar, que acaba de Como- dejar la parte activa, ¿no? exacto, como porcentaje de su salario a lo largo de su vida laboral. Entonces, la gente que no le quiere pensar o la gente que no se informa correctamente dice, sí, yo, no, no. Yo voy a votar por el señor, no por la señora, por su sucesora, y por supuesto que yo voy a votar. ¿Y qué te pasa? Que después te batean, no, no será una iniciativa de sacrificio, que sabes que te la van a batear, que no, no hay por dónde hacerla, la pasas y cuando te la rechazan, te volteas y le dices al electorado, ¿ya ven? ¿Ya ven? Pues Sí. ellos no quieren, ¿eh? Por eso ustedes tienen que votar no solamente por Claudia, sino tienen que votar por todos los diputados y todos los senadores y todos los puestos de Morena. Así sí vamos a poder. Es muy probable que lo que bien señala sea la estrategia que planea hacer el presidente. De hecho, por eso menciona, tal vez, asumimos, porque todo es especulación, menciona que es una reforma constitucional. En realidad no es una reforma constitucional, Eduardo. Reformar las pensiones en México, tanto las del IMSS como la del ISSSTE, no requiere reforma constitucional y el presidente sí tiene los votos para reformarlas. Cuando menciona la posibilidad de una reforma constitucional, entonces es cuando surge esta especulación de lo que bien Claro. señalas, es decir, que va a mandar una reforma constitucional que básicamente diga, las pensiones tienen que ser del 100% del salario de los trabajadores, que eso quede plasmado en la Constitución, se las va a mandar a los diputados de oposición van a decir, señor, esto es absolutamente inviable porque va a quebrar al país, y el presidente se va a voltear, como bien dices, con el electorado a decir, ya ven como los diputados de la oposición no quisieron darles a ustedes Ujú. muy buenas pensiones. Es muy Sí. probable que sea esa la estrategia. Yo te diría, ese escenario es el menos malo, es tramposo, es mañoso, si tú quieres, Eduardo, pero es el menos malo. Mal escenario que la quiera hacer una reforma legal de último momento que evidentemente va a ser político electoral, le va a Ujú. dar a los trabajadores algo para beneficiarse de corto plazo y va a comprometer al país para las siguientes generaciones. Ahora, si no mal recuerdo, Carlos, por ejemplo, los trabajadores de la CFE se negoció una reestructura de los planes de jubilación porque era muy cara la que se había conseguido en el pasado y que condenaba a estrechez financiera de la CFE. Y se consigue reestructurar cosa para aliviar las finanzas de la compañía de la Compañía Federal de Electricidad. Y este presidente, y con Bartlett de la cabeza de la CFE, repone el sistema de pensiones que tenía la CFE, que es mucho más costoso que el que se había conseguido. Sin duda. Esa historia de la CFE ya se le olvidó a la opinión pública. Qué bueno que tú la recuerdas bien. Pero lo que hizo Bartlett y lo que hizo el presidente fue revertir la reforma de pensiones que hizo con mucho trabajo el gobierno anterior, que logró ahorros muy significativos del mediano y largo plazo para la empresa. Y lo que hizo Bartlett es, con una obviamente intencionalidad política completa, fue decir, no, señores, esta reforma va para atrás. Y revirtió las reglas de esa reforma. Es decir, le otorgó a los trabajadores de la CFE mejores condiciones de retiro, obviamente a expensas de nuestro bolsillo, del bolsillo de los contribuyentes. Porque mira, algo que evidentemente no se dice, el presidente dice, es que las pensiones, la reforma de pensiones de Cedillo es la que nos tiene en esta situación. La del 95 que entró en vigor en 97 que dio vida a las AFORES. Se le olvida al presidente, o bueno, convenientemente se le olvida, que el sistema anterior estaba quebrado, que estaba enormemente subsidiado. De hecho, lo estamos pagando ahorita. Ese sistema de pensiones muy generoso que se daba hace décadas era un sistema inviable
era un sistema injusto, era un sistema que privilegiaba a los que más tenían, era un sistema opaco, era un sistema propenso a la corrupción, era un sistema que no funcionaba. Y por eso se reformó en el año 95 y se crearon estas cuentas individuales que ahora cada trabajador sabe cuánto dinero tiene, genera rendimientos, recibo mi estado de cuenta, yo sé cuánto voy acumulando a lo largo de mi vida laboral. Es cierto, cuando se hizo esa reforma tuvo un defecto de origen. El monto de ahorro fue insuficiente, pero esa no fue culpa del sistema o de las Afores, esa fue una decisión política de no incrementar el monto de ahorro, que hasta el 2020 se logró. Pero lo hacen los patrones. O sea, yo decía, bueno, está bien que los patrones le torcieron durísimo la mano a los patrones. Aceptaron una circunstancia que, bueno, no me parece. Si el que se va a el que se va a pensionar es el trabajador, no la empresa. Claro, claro. Y los patrones aceptaron, la verdad, a mí me sigue pareciendo Sí, inaudito que lo hayan aceptado, pero bueno, lo aceptaron y van a ser 8 puntos porcentuales más del salario de los trabajadores a lo largo de esta ventana de 8 años, es decir, un punto porcentual cada año a partir del año 20. Fue el año pasado el primero, ahora viene el segundo y así hasta el 2030. Entonces ya va a haber más ahorro en las Afores, va a tomar tiempo, es cierto, las primeras generaciones de aforados no van a recibir una pensión suficiente, eso es una realidad, pero eso no se resuelve, Eduardo, eso no se resuelve comprometiendo las finanzas públicas de mediano y largo plazo del país. Ya de por sí estamos gastando un dineral en pensiones, ahora meterle más todavía. Este presidente, con el programa de adultos mayores, que mucha gente sí. dice que es un gran éxito y un gran logro del presidente, ese programa va a comprometernos fiscalmente durante las próximas 3 décadas. Sí. 3 décadas. Pues si regalar dinero es muy sencillo, el problema es quién paga. Oye, déjame preguntarte, en otros países, perdón por mi ignorancia, pero en otros países también le ponen los patrones. Sí, o sea, Sí, sí es común que los patrones ok, aporten. Los mejores sistemas de pensiones del mundo son tripartitas, es decir, sí. sí hay alguna aportación del gobierno, sobre todo pensando en los más vulnerables, ojo, siempre pensando en los más vulnerables. En el programa de adultos mayores de México, los que más están recibiendo el dinero son los de los extractos más altos de ingreso del país, esta paradoja que ha creado la universalización de ese programa. Antes estaba focalizado. Entonces, los mejores sistemas son, pone algo el gobierno, pone algo el patrón, pero el trabajador le pone, y le Eh, pone mucho más que en México. y le En pone México más, o sea, es el que más pone, es el que más pone porque pues es el beneficiario. es el que se va a retirar. En México, para darte una idea, los trabajadores del sector privado aportan 1% de su salario, uno. Pues obviamente esta cantidad es irrisoria, no alcanza para nada. Recordarle al público, cuando un trabajador, vamos a poner un ejemplo de una mujer que se retira en buenas condiciones a los 65 años de edad, su Mm, esperanza de vida pues está alrededor de los 20, 22 años. Entonces hay que financiar 22 años de pensión. Multiplícale 22 por 12, ¿no? Mensuales, y te vas a dar cuenta que la cantidad que se requiere para poder financiar una pensión de buen nivel, pues es mm. muy alto, hay que ponerle mucho dinero. Entonces sí, el trabajador aporta muy poco en México, muy poco. Por ahí deberíamos comenzar. Oye, este asunto va a generar, ojalá haya aportaciones como la tuya que ayuda a que nosotros los ciudadanos entendamos cuál es el problema y dónde está el inconveniente y que los que van a votar sepan que no es un asunto tan fácil como prometer, y después culpar a los otros de que no te dejaron hacer lo que quieres hacer. A mí yo lamento en lo personal el papel de un secretario de Hacienda que sabe de economía, que sabe que no es factible. Y uf, no, sí, no, yo no me meto en broncas, ¿no? Yo no digo nada. Porque a mí me gustaría mucho que en otra ocasión, Carlos, si tienes la Claro, gentileza Eduardo. de volver a estar con nosotros, nos dijeras, a ver, tú que sí le sabes,
que dijeras, a ver, ¿qué cambios son factibles a nuestros sistemas de pensiones? ¿Cuáles sí o darían un mejor resultado y sí se pueden ejecutar y no van a generar un problemón financiero en el país, ¿no? O sea, a ver, Claro, ¿qué se puede hacer para mejorar nuestro sistema de pensiones sin llegar a esa locura? totalmente, con mucho gusto, Eduardo. Cuando gustes, y coincido contigo, el secretario de Ujú. Hacienda ausente, Sí. yo espero que impere en el secretario la cordura. Él Sí, sabe perfectamente que sí, cualquier cambio va a ser costosísimo y pues sí, que se atreva a decirle que no al presidente, pero hasta este momento todo le sí. ha dicho que sí al presidente. Es lo malo que el presidente se ha rodeado de puros, sí, señor presidente, todo, y después dice, "Joder, sí, señor presidente, ¿no? Y Así así es. generas un problemón. Muchas gracias, te agradecemos mucho, Carlos, eres muy amable por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Feliz Hasta año. pronto, muchas gracias, igualmente, feliz 2024.